A partir de este momento, por favor, indique su nombre completo, RUT, e inicie su exposición. Mi nombre es Martín de la Sota Burgos, mi RUT 19.689.390-3. Comienzo. Buenas tardes, mi nombre es Martín de la Sota, tengo 25 años, soy psicólogo y hoy vengo en representación de la plataforma estudiantil Chile Necesita ESI. Nuestra organización aboga por esta transversal y urgente demanda para nuestra generación y hoy hemos querido ser parte de este proceso para explicar, tanto desde nuestra experiencia de vida como a través del sustento teórico y empírico, por qué la propuesta de nueva Constitución debe incorporar la educación sexual integral. Les propongo que tengamos la conversación que tenemos pendiente. Somos parte de una generación a la cual por mucho tiempo se nos llamó erróneamente nativos digitales. Nos dicen la generación que nació con el control remoto en la mano. Pero con ese control remoto llegamos a contenidos que de seguro son incómodos e inapropiados de conversar aquí. No somos nativos digitales, somos huérfanos digitales. Fuimos arrojados a un mundo digital donde los cuerpos son consumibles, pero al mismo tiempo fuimos escolarizados en contextos donde poco de aquello está autorizado para ser hablado. Esto explica que, según diversos sondeos, la principal herramienta donde niños, niñas y adolescentes resuelven sus inquietudes sobre la sexualidad no es con sus padres ni en sus escuelas, es en Internet. También, la Agencia Española de la Protección de Datos indica que la edad promedio en la que una persona accede a pornografía violenta es a los 8 años. Chile necesita ESI. Somos la generación que para el 2010, con ese mismo control remoto, prendimos la televisión para ver cómo caía uno de los más grandes jerarcas de la iglesia chilena. Somos la generación que solo se enteró de Caradima por ser un caso mediático instalado en la élite, pero que a partir de aquello nos fuimos enterando que para las generaciones pasadas el abuso sexual infantil siempre fue transversal a toda clase social, cotidiano pero oculto, y muchas veces normalizado. Esto se presenta también en el centro Cuida UC, cuando informan que 1 de cada 5 niños fue abusado sexualmente durante la infancia. También, la mitad de los abusadores pertenecían al entorno familiar cercano. Somos la generación que cuando denunció, no le creyeron. Chile necesita ESI. Somos la generación que en el 2012 vimos en las noticias a Daniel Zamudio, un joven homosexual abatido y torturado en la vía pública a pocas cuadras de aquí. Y al mismo tiempo que la prensa se resistía a calificar este hecho como un crimen de odio, terminaba la ronda informativa para dar pasos sin tapujos, en horario estelar, a las rutinas humorísticas de aquel entonces. Mientras las vías de las diversidades sexuales estaban bajo amenaza, actores ganaban millones por humillar a la comunidad LGBTQ+. Tenemos esas cicatrices, las mismas que aún duelen al describir que según los últimos informes la ideación suicida de estudiantes gays, lesbianas, bisexuales y trans llega a ser 6 veces mayor que el resto de la población, y que el bullying homofóbico y transfóbico ha llegado a ser el motivo más efectivo para la deserción escolar. Chile necesita de sí. Somos la generación que el 2023 lidera las tasas de infecciones de transmisión sexual como el sífilis y el VIH. La misma generación que acusan de libertinaje cuando se solicita el acceso a preservativos en los colegios. Y somos la generación que nunca recibió esos preservativos porque nadie tiene la obligación de explicarte cómo funcionan. Nos dijeron que querer cuidarnos iba a ser el primer paso para la promiscuidad. Hoy somos la generación que no se testea. Ante esta verdadera crisis de salud pública, somos la generación que dice que Chile necesita ESI. Creo que ya va quedando claro qué generación somos. Quiero contarles ahora qué generación no somos. No somos los y las que vamos a dejar que todo siga igual. Queremos ser la última generación que no recibió educación sexual integral. Y por eso estamos aquí. Porque el anteproyecto de Constitución en su artículo 22 comienza señalando que la educación tiene por objetivo el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, en el contexto de una sociedad democrática. Recomendamos que de manera explícita la propuesta constitucional señale la dimensión de la vida en que la educación tiene efecto, y proponemos que una de ellas sea la dimensión sexual y afectiva. En el desarrollo del derecho a la educación se debe agregar que la educación sexual integral, no solo nombrarla, sino también caracterizarla. Hemos escuchado como muchas veces se acusa a este derecho humano de pretender sexualizar antes de tiempo y de pervertir con la ideología de género en la infancia. Pero para atajar esta desinformación, recomendamos que se añada el concepto de pertinencia etaria,
Esto quiere decir que a cada edad se aprende lo que corresponde. ¿Y quién determina esto? El currículum nacional ya cuenta con objetivos de aprendizaje socioemocionales para sus asignaturas. La pertinencia etaria en sexualidad y afectividad será la búsqueda de coherencia de los contenidos formativos a lo largo del plan de estudio. Se sugiere que la ESI quede consagrada de acuerdo al principio de autonomía progresiva, el cual establece que las personas podemos gozar y ejercer derechos en la medida que nuestro desarrollo físico y cognitivo nos los permita. No solo es nombrarla, también es caracterizarla. Erróneamente se ha atribuido a la ESI la iniciación sexual prematura y se ha intentado mañosamente confundir con formas de vulneraciones de niños, niñas y adolescentes. Deseamos que se añada la educación sexual integral como garante de una infancia libre de violencia de género y sexual, ya que ha demostrado ser, empíricamente, la principal herramienta para la detección, la prevención y la reparación del abuso sexual infantil. A su vez, es propulsora de la autonomía sexual y reproductiva, al entregar información científica y basada en evidencia para la toma de decisiones. No solo es nombrarla, también caracterizarla. A algunas personas les puede preocupar que la ESI sea incompatible con el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, y también con el derecho de la iniciativa educativa autónoma junto con la libertad de enseñanza. Proponemos agregar que la educación sexual integral sea parte del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el cual debe tener primacía por sobre otros derechos. No obstante, mínimos exigibles en los principios y contenidos que debe considerar la educación en afectividad y sexualidad en ningún caso corroen las libertades ya mencionadas. Se debe añadir que la consagración de este derecho humano debe ser en conjunto a toda la comunidad educativa, incluyendo a las familias, educadores y estudiantes. No solo es nombrarla, también es caracterizarla. La mala prensa que se le ha intentado hacer a la ESI versa sobre una fantasiosa lavado de cerebro que se le haría a menores de edad para volverlos homosexuales y confundir su identidad. Nada más lejano que a la verdad. Agregar la educación sexual integral estará en perfecta coherencia con la prohibición de toda forma de discriminación expresada en el artículo 16 del anteproyecto constitucional. Este derecho humano resguarda el desarrollo libre y seguro de la identidad y de la personalidad, fortaleciendo el derecho a la autodeterminación del proyecto de vida y promoviendo el principio de no patologización de la diversidad sexual, al cual Chile adscribe en múltiples tratados internacionales. Para concluir, repasemos cómo debería ser la educación sexual integral que soñamos para nuestra Constitución. Creemos que el derecho humano a la educación debe considerar explícitamente a la dimensión sexual y afectiva dentro del pleno desarrollo que ésta busca en la vida de las personas. Para aquello, es importante enfatizar en que ésta sea conforme al principio de autonomía progresiva a lo largo de todo el ciclo vital. Debe establecer su compatibilidad con otras libertades como el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos y la libertad de enseñanza. Pero siempre, estos deben estar subordinados al interés superior de cada niño, niña y adolescente. 2 minutos. Para resumir, la educación sexual integral permitirá, mediante el fortalecimiento del principio de no discriminación, resguardar el libre desarrollo de la personalidad e identidad y la autodeterminación del proyecto de vida. Finalmente, arraigada en el principio objetivo de la evidencia científica y el acceso a la información basada en evidencia, también proponemos que esta sea una garantía para la autonomía sexual y reproductiva. Se podrán decir muchas cosas de nuestra generación, pero hay una cosa que tenemos claro, y algo que tenemos en común también con las personas mayores. Deseamos para las próximas generaciones lo que nosotros y nosotras no tuvimos. Deseamos disfrutar de nuestros cuerpos y no tenerles vergüenza. Deseamos tomar nuestras propias decisiones por convicción y no por el que dirán. Deseamos ser, sentir y expresarnos de manera auténtica y no atrapados en el tabú. Deseamos democracia en el país, en la casa y en la cama. Por las infancias libres, Chile necesita de sí. Agradecemos su presencia y participación en este acto significativo para esta nueva Constitución. Gracias.